En lugar de cualidades objetivas en otros mundos, encontramos instrumentos, y en vez de la naturaleza o el universo, el hombre solo se encuentra consigo mismo. Hannah Arendt. En algún momento siempre nos hemos planteado la pregunta de si es posible que estemos viviendo dentro de una simulación. Pensadores, filósofos y hasta religiosos son tendencia para hacerse esta misma pregunta. En este video me centraré en algunos filósofos que hablaron sobre si realmente podemos estar dentro de una simulación. Comenzaremos con los más pretéritos. El interés del hombre se enfocó en mirar hacia el cosmos. Todo ese vasto océano celeste de constelaciones y estrellas fue lo que catapultó toda la atención en la retina del observador Pasú, siendo por cronología primero los presocráticos. Los presocráticos son los filósofos que anteceden a Sócrates. Estos se dedicaron a contemplar el cosmos por encontrar la sustancia primigenia del universo, ese elemento que le dio inicio a todo, abarcando para ello el funcionamiento del mundo natural. Los presocráticos buscaban explicaciones sobre los principios fundamentales con base en la indagación racional. La filosofía presocrática comienza en el siglo VI a.C. con los tres miembros de la escuela de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Todos ellos atribuyeron el arché, o origen y principio del mundo, respectivamente, con elementos como el agua y el aire fueron su centro de explicación sobre todas las cosas. Todo tenía un origen en estos, por eso se les reconoció como los filósofos naturalistas. El asombro del Pasú o animal hombre, ante la realidad que contemplaba y la duda que formó en su esfera racional fue lo que le llevó a explicaciones de su existencia. Su asombro fue el motor fundamental para el surgimiento de la filosofía, sentando así todas las bases de filosofías posteriores. El Pasú, al empezar a desarrollar su esfera racional, comenzó a reemplazar sus mitos o símbolos sagrados, es decir, sus explicaciones dejaron de ser religiosas y comenzaron a ser lógicas y racionales. Y es en este punto donde inicia a operar la razón, que expande las definiciones en el signo y en los significados, saliendo así una segunda realidad, o como se diría, simulación. Con este cambio de paradigma se pensaba que con explicaciones lógicas se alejaba cada vez más de supersticiones simbólicas, pero lo único que hizo el Pasú fue sustituir los mitos o símbolos por el signo y los significados, es decir, el logos, explicaciones basadas en la razón que no es más que la mutación del mismo símbolo, o el logos para el demiurgo, hablando en términos mayores. Lo que hace el Pasú es acomodar su conocimiento que va obteniendo de las cosas, con explicaciones conceptuales, dejando de lado la intuición, como ejecutaba antes de desarrollar su esfera racional, es decir, cuando solo era movido por su esfera afectiva. Cuando el Pasú desarrolla la esfera racional, emerge la segunda realidad o simulación, la del signo o conceptos del Pasú. Después de esto llega el periodo clásico griego, donde salen todos los filósofos socráticos que inició con Sócrates. En este periodo nos enfocaremos con el filósofo que más nos interesa tratar, me refiero a Platón. En el libro 7 de la República se encuentra la alegoría de la caverna, que explica su teoría de las ideas y de cómo se llega al conocimiento, contrastando la realidad sensible con el mundo inteligible. La alegoría de la caverna de Platón describe a personas encadenadas en una cueva, viendo solo sombras proyectadas en la pared, y como un prisionero que escapa y descubre la verdadera realidad exterior, intenta liberar a los demás, quienes se resisten al cambio y al conocimiento. La caverna representa el mundo sensible, donde percibimos la realidad a través de los sentidos, que pueden ser engañosos. Los prisioneros son la humanidad en su estado de ignorancia, creyendo que las sombras son la única verdad. Las sombras simbolizan las apariencias, las opiniones y las creencias superficiales que aceptamos sin cuestionar. El prisionero que escapa representa al filósofo o al individuo que busca el conocimiento y se libera de las ataduras de la ignorancia. Al salir de la caverna,
descubre la verdadera realidad y las formas inteligibles, es decir, las ideas perfectas y eternas. El mundo exterior simboliza el mundo inteligible, donde se encuentran las ideas puras y la verdad. Es un mundo de conocimiento y comprensión más profundo. El retorno del prisionero. El prisionero liberado intenta compartir su conocimiento con los demás, pero estos lo rechazan y se aferran a sus creencias anteriores. La alegoría de la caverna de Platón podría describir un claro ejemplo de que vivimos en una simulación que es la misma caverna, aferrados a ella sin querer salir para aprender más y descubrir nuevos mundos. Podría decirse que es el límite de lo pasú, pero, si éste logra sobresalir de la caverna se le revela la simulación, convirtiéndose en un virya o hombre con virtud, fuerte, valiente y valeroso por haber sido capaz de descubrir el engaño en que se encontraba. Recordemos que por eso las hermanas Wachowski se basan en la alegoría de Platón para crear su película Matrix, que es el mismo simulador o caverna. Después vendría la filosofía medieval o helenística que vuelve a imperar los temas metafísicos y religiosos mezclándose idiosincrasias judeocristianas, islámicas y hasta toda la filosofía oriental. Una lucha entre el símbolo y el signo se ejecuta en este periodo. Por este mismo periodo emergen el maniqueísmo fundado en el siglo III después de Cristo en el imperio sasánida por el profeta y sabio Parto Mani en los años 215 a 276 después de Cristo, quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad, siguiendo a Zoroastro, Buda y Jesús. El maniqueísmo enseña una elaborada cosmología dualista que describe el conflicto entre un mundo de luz bueno y espiritual, y un mundo de oscuridad malévolo y material. A través de un proceso continuo que tiene lugar en la historia humana, la luz sagrada se retira gradualmente del mundo material, retornando al mundo superior de la luz, de donde proviene. Mani tenía como propósito con sus enseñanzas combinar, suceder y sobrepasar las enseñanzas del platonismo, cristianismo, el zoroastrismo, el budismo, el marcionismo, el judaísmo helenístico y rabínico, movimientos gnósticos, la religión de la antigua Grecia, la religión babilónica y otras religiones mesopotámicas, y los cultos mistéricos. En esencia los maniqueos sin darse cuenta diferenciaban el mundo corruptor del demiurgo o simulador con el auténtico o increado. Pasando a la filosofía moderna con René Descartes es otro que vuelve a tocar el tema de la simulación o del intuir que andamos en un pseudo mundo o copia. En sus Meditaciones metafísicas, Descartes considera la posibilidad de un genio maligno capaz de engañarnos sobre la realidad, incluso sobre nuestras propias percepciones y experiencias. Este ejercicio mental lo lleva a cuestionar la validez de todo conocimiento basado en los sentidos y a buscar una base sólida para el conocimiento a través de la duda metódica. Un ser dentro de otro ser en nosotros, uno que nos dice que andamos en un mundo corruptor, un auténtico, y otro que nos dice lo contrario. Ahí el planteo de su teoría de su genio maligno, esa voz interna fragmentada que nos dice qué hacer y qué no. Para terminar hablaré de los dos últimos filósofos contemporáneos que lograron tocar el tema de la simulación, y que fueron pioneros de incentivar a varios productores de películas. El filósofo francés Jean Baudrillard analizó la sociedad contemporánea y la creciente influencia de los medios de comunicación y la tecnología en la percepción de la realidad. En su obra, Simulacros y Simulación, Baudrillard argumenta que la realidad se ha convertido en una simulación, donde los signos y representaciones reemplazan la realidad misma, llegando a un punto en que la simulación se vuelve indistinguible de la realidad. El filósofo francés Gilles Deleuze dice que la simulación no es simplemente una copia o representación de algo, sino una potencia creadora que subvierte la jerarquía entre original y copia. Deleuze invierte la concepción platónica del simulacro, donde éste era considerado una copia inferior y falsa, y le otorga un papel activo en la construcción de la realidad.
Como vemos, es un tema complejo. Desde el momento de su pregunta se incurre en una exteriorización del pensamiento para conceptualizar los símbolos arquetípicos de nuestro interior, y es en esa dialéctica que comienza la simulación, es decir, una segunda realidad. Se saca otra realidad que ya de por sí está en el ser, en la idea misma o interior que se proyecta en el plano material. Es en este punto donde empieza la copia del mundo, y no hace falta crear otro en nuestros sistemas informáticos para darnos cuenta de ello, como lo muestran películas y series de ficción, porque filosóficamente ya se sabía que somos un sustituto de otra realidad anterior a esta, que está en nuestras ideas, que son los mismos arquetipos del macrocosmos o mente mayor del demiurgo que introdujo en nosotros. Me pueden encontrar en mis páginas y grupos alternativos que abajo en los comentarios dejaré los enlaces. Con ustedes Anacoreta Black Pill, nos vemos en próximos videos.